Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición saludarles por este medio una vez más. Qué gozo tremendo podernos comunicar, conectar por este medio. En verdad, cuánto le agradezco a Dios por la oportunidad de poderles servirle a ustedes y a la vez de ese modo servirle a Dios. En este deseo que tenemos de escudriñar su palabra, de aprender, de crecer en su gracia y de ser cada día más y más como Cristo Jesús nuestro Señor. Es eso lo que buscamos con el estudio de la palabra. En realidad, queremos ser más como Jesús. Había un canto hace tiempo, ya no sé si todavía se canta mucho, pero decía: amar como tú amas, servir como tú sirves, ser como tú, Señor. Y eso es en realidad lo que deseamos. Así que es un gozo tremendo congregarnos y estar siempre en esta comunión de espíritu. La Biblia dice: somos uno en el Señor. Así que aunque estemos separados, los que no están aquí presencialmente, pero los que están separados por miles de kilómetros de distancia, todavía somos uno en el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y después entramos de lleno a nuestro estudio. Continuamos en el libro de Romanos, esta vez en el capítulo 3, en los versos 1 al 8. Pero primero demos gracias a Dios por la oportunidad. Bendito Dios, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, te damos tantas gracias, Dios, por el privilegio que es de reunirnos a estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor. Qué bendición, qué cosa más hermosa que nos has dado en nuestro corazón, ese deseo de aprender de ti, Señor. Ni siquiera es de nosotros. Es tu Espíritu en nosotros que nos llama, que nos mueve, que nos lleva a ese lugar donde clamamos a ti para que nos enseñes lo que está escrito en tu palabra, Señor. Y después que nos transformes de acuerdo a tu voluntad. Y después que nos uses para que tú recibas la honra y la gloria en todo, Señor. Bendito seas. Entonces te pedimos, Dios, que nos hables, que nos enseñes, que nos cambies de acuerdo al poder de tu palabra. Pues te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3, ahora en el libro de Romanos, estamos entrando en este es uno de los pasajes más difíciles en toda la Biblia, creo yo. He leído muchas cosas que dicen que es muy difícil el pasaje y yo creo que sí lo es. Y muchas veces es difícil el pasaje, pero a veces tendemos a hacerlo mucho más difícil. Pero creo que este pasaje se puede mirar de una manera no complicada, una manera simple, porque hay ciertas cosas aquí que resaltan a primera vista. La primera de esas cosas es que comienza con una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahí comienza el pasaje en el capítulo 3. Todo el capítulo 3, 2, 4 y así es sucesivamente. Todo está interconectado. No es como que son temas aislados. Pero aquí vemos que comienza esta porción de la Escritura con una pregunta que básicamente se vuelve en dos. Pero en realidad, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y después de esta pregunta va a haber 3 puntos esenciales, los cuales Pablo va a tratar de aclarar en este pasaje aquí, porque cuando esa pregunta se hace, consecuentemente eso implica 3 cosas en particular acerca de la persona, acerca del carácter de Dios. La primera de esas, miren, la pregunta dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Y luego cuando comienza a contestar esta pregunta o estas preguntas, dice Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En esa parte casi estamos mirando la respuesta a la primera pregunta. Pero después dice: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y entre paréntesis Pablo dice: hablo como hombre. La respuesta en el verso 6: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Luego en el verso 7: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, perdón, ¿qué es lo que está sucediendo en este pasaje? Son solamente 8 versos. Perdón. Pero en estos 8 versos vemos claramente que hay 3 puntos importantes. Partiendo de la pregunta en el verso 1 y la respuesta en el verso 2, de ahí en adelante hay 3 cosas que Pablo va a tratar de aclarar. Número 1, la fidelidad de Dios. Por eso dice en el verso 3, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ese es el primer punto que Pablo va a aclarar. ¿Es Dios todavía fiel a pesar de que nosotros no somos fieles? Punto número 1. Punto número 2. Antes bien dice que todo hombre sea mentiroso porque Dios siempre es verdadero, siempre dice la verdad. Entonces dice, este es el punto. La primera parte es Dios justo todavía. Segundo, ¿es Dios fiel todavía? Y segundo, ¿Dios continúa siendo justo? Y la última parte de esto que va a él a tratar en este mismo asunto, y cuando Dios juzgue, dice, ¿lo hará de manera justa todavía? Es importante aquí. La fidelidad de Dios se nulifica por nuestra infidelidad. Vamos a ver que no. La justicia de Dios en cuanto a que si Dios actúa de manera parcial en algunos casos o imparcial, ¿todavía Dios va a seguir siendo recto en lo que hace? Por supuesto que sí. Y cuando juzgue al final como juez, ¿va a actuar así como siempre lo hace, con imparcialidad? Por supuesto que sí. Entonces va a hablar de la fidelidad de Dios, va a hablar de la justicia de Dios y va a hablar de la habilidad de Dios para juzgar de una manera justa. Así, no solamente que Dios es justo, pero como juez, ¿lo hará con justicia? Por supuesto que sí. Entonces, vea como la primera parte de este texto en realidad nos aclara mucho de lo que va a decir. ¿Por qué dice esto de que qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechan la circuncisión? Recuerden, en el capítulo 1, comenzando en el verso 18, Pablo habla acerca de los gentiles, esto es, los que no son judíos. Y los gentiles, dice Pablo, han recibido la revelación de Dios por medio de la creación. Cuando ellos ven hacia afuera, al mundo que nos rodea, todo lo que es creado, el hombre tiene entonces ahora la habilidad de poder decir, una creación tan prácticamente perfecta, que funciona en tan perfecta armonía. Cuando vemos las cosas que, por ejemplo, el sol, de la manera como el sistema planetario opera y se mueve y todas estas cosas, el diseño que hay en la naturaleza, las aves que vuelan, los peces en el agua, el control que tiene Dios sobre el mar, los océanos, todas estas cosas nos dejan ver que detrás de todo lo que existe debe haber alguien que es muy poderoso, muy inteligente y muy creativo. Entonces, el gentil, el que no es judío, y ve la creación, tiene que buscar. Entonces, si hay alguien que ha creado todo lo que existe, yo quiero conocerle, porque la pregunta tendría que ser, ¿por qué creó todo esto? Entonces dice Pablo en el capítulo 1, 18, dice, el gentil no tiene excusa. Pero después vimos que trágicamente, aun cuando reciben la revelación de Dios, dice que se dedican tiempo extra a suprimir la verdad que ha sido revelada acerca de Dios. Trabajan extremadamente con una pasión que es de verdad muy, muy, muy especial para suprimir lo que se sabe de Dios. Y lejos de recibir esta revelación, la rechazan y ahora comienzan en su razonamiento a inventarse todo tipo de ideas de dónde vino esto que vemos como la creación. Y la primera cosa que inventan ahí horrible es la evolución. Sabemos que ni siquiera es una ciencia, es una simple teoría que no tiene ningún sentido.
Y de todos modos el hombre dice, nosotros somos producto de la evolución. Y venimos evolucionando de ser una pequeña célula a de ser un animalito que en el agua después de muchos años le salieron unas patitas y luego comenzó a caminar. Y luego de ahí, se volvió en un mono y el mono se volvió tan inteligente que se volvió, y nosotros somos la evolución de lo que antes era un mono. Horrible. Satánico, diría yo. Todo por no recibir la revelación de Dios. ¿Y por qué el hombre rechaza la revelación de Dios? Por una razón simple. Porque el hombre no quiere hacerse responsable ante Dios. Si el hombre acepta que Dios creó todo lo que existe, entonces Dios es el creador, entonces Dios es el que rige todo lo que existe. Ese es el problema que el hombre no quiere. No vamos a creer en Dios, inventémonos nuestra propia religión y ahora el hombre se vuelve religioso. Y dijimos, la religión es la máxima suma expresión de lo enfermo, lo malvado de la mente del hombre. Entonces, no, el gentil es culpable y no tiene excusa. Pero entre los gentiles y los judíos hay un grupo de personas al que Pablo se dirige, que son los que dicen, pero yo soy buena persona. Yo no soy religioso y nada de eso, no creo en Dios, pero soy buena persona. Y entonces Dios dice, bueno, si usted se cree que es buena persona, ¿qué lo hace hacer usted buena persona? Pues yo soy buena persona y hago buenas obras. Y Dios dice, bueno, el problemita aquí que para que usted se salve, para que usted pueda entrar al reino de los cielos, necesita no solamente ser una buena persona, pero necesita ser una perfecta persona. No, pero soy buena persona. No califica. No es 99.999% lo que lo admite en el reino de los cielos. Tiene que ser 100%. Si es un 0.0001% que no califica, entonces usted está destituido de la gloria de Dios. Pero soy buena persona, no importa, con todas sus buenas obras, porque sí sabemos que hay gente buena en el mundo, lo que se considera gente buena, pero no tienen una relación con Dios. Cuando se mueran, por muy buenos que hayan sido, no van a tener entrada en el reino de los cielos, porque la única persona que tiene entrada en el reino de los cielos es aquellos que por fe dijeron, Señor, entiendo que soy un pecador, que he pecado en contra de ti, te pido que me perdones y acepto el sacrificio de Jesús que tomó mi lugar, que pagó por mi pecado, que derramó su sangre para lavarme de mi maldad y de mi injusticia, que Jesús sea mi Salvador. Esos son los que tienen acceso al reino de los cielos. La persona que dice, yo soy buena persona, bueno, los cementerios están llenos de tumbas con buenas personas. No califica, entonces también es culpable. Pero ¿qué tal con esa persona que no tiene la ley, no sabe de nada de la ley, ni el gentil tampoco? Dios se aseguró de que no teníamos excusa al escribir su ley en nuestro corazón y le llamamos conciencia. Mi conciencia me dice cuando algo es correcto, es incorrecto. No tenemos excusa. En el capítulo 2, al final, del verso 17 al verso 29, que leímos la semana pasada, ahora se dirige directamente al judío. ¿Ves? El gentil, culpable. El moralmente bueno, entre comillas, culpable también, porque tiene la ley escrita en su corazón y su conciencia lo acusa de que ha fallado. ¿Y qué tal el judío? El judío sí está en buena posición, en verdad, porque ellos sí tenían la ley de Dios. Les fue dada la ley de Dios como a ninguna otra nación. Ellos también practicaban el ritual de la circuncisión porque les fue dado a ellos y como ninguna otra nación. Además son descendientes de Abraham y Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y que en Abraham serían benditas las naciones de la tierra. Entonces, por seguro, el judío está bien. No, dice la Biblia, porque la ley que el judío tiene, si no la practica y si no la cumple, no lo salva. Porque la ley no salva a nadie. Entonces, ¿quién cumple la ley? Respuesta, nadie, solamente uno. ¿Quién? Cristo Jesús. Nació bajo la ley y cumplió la ley. De ahí en adelante, ninguna otra persona que jamás caminó en este mundo puede cumplir la ley. Entonces, la ley no salva al judío. La ley nunca fue dada para que salvara a nadie. La ley fue dada para que nos hiciera ver lo pecaminoso de nuestra condición. Y entonces, bueno, dejemos la ley. ¿Qué tal con la circuncisión? Porque a nadie le fue dada la circuncisión en este pacto que Dios hizo. Bueno, sí es cierto, le fue dado a Abraham solamente. Pero la circuncisión no era para salvar a nadie. La circuncisión era algo en lo externo.
de un cambio interno. La circuncisión que vale, dice Pablo, es la que se hace en el corazón y la que se hace no con manos de hombre, sino por el Espíritu. ¿A qué me refiero circuncisión en el corazón? Cuando el corazón se abre para que el Espíritu Santo penetre y habite en nuestro corazón. Y ahora, una vez el Espíritu Santo habitando en nuestro corazón, llevarnos a vivir una vida de obediencia a Dios, de amor a Dios. Esa es la circuncisión, la que se hace en el corazón, la que es espiritual, no la que se hace en la carne, no la que corta el prepucio, no. Esa circuncisión para nada va a servir. Eso era para recordarnos y continuamente decir, yo he practicado o yo soy una persona que vivo bajo este recordatorio continuo de la circuncisión que me dice cuánto Dios me amó. Y porque de tal manera me amó, dio a su Hijo unigénito para que muriera por mis pecados. Eso era lo que debía haber aprendido el pueblo de Israel. Entonces Pablo dice, la circuncisión no te salva. Así como la ley no te salva, la circuncisión no te salva. Entonces dice, pero bueno, al fin de todo somos descendientes de Abraham y eso significa que somos judíos. Y Pablo dice, no. El judío lo es en lo interno. Y el judío que es verdaderamente judío es aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad y que no tiene confianza en lo absoluto en la carne. Entonces, el gentil es culpable delante de Dios. Recibe la revelación de Dios por la creación misma que lo rodea y decide no creer en Dios porque no quiere hacerse responsable ante Dios. El que es moralmente bueno, dice, yo soy buena persona, hice cosas buenas, dice Dios, no, eso no te va a salvar, porque tu conciencia te acusa que has hecho cosas malas también. No vas a poner lo bueno aquí, lo malo aquí, y si más es lo bueno que o al revés, si más es lo bueno que lo malo, entonces la diferencia de eso te gana el cielo. No trabaja así. De hecho, Dios dice, si crees que puedes agradar a Dios por tus obras, dice, entonces voy a usar tus mismas obras para condenarte. Eso es que va a pasar cuando las personas lleguen al juicio del gran trono blanco que leímos en el capítulo 20 en el libro de Apocalipsis. Entonces no hay manera. No, el gentil es culpable, el moralmente bueno también es culpable, el judío es culpable. La ley no lo salva, la circuncisión no lo salva y su identidad, porque son descendientes de Abraham como judíos nativos, no lo salva. Entonces, ¿qué? Es por eso que viene ahora capítulo 3. Y la pregunta dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Y Pablo contesta enfáticamente, dice, mucho, en todas maneras. Por supuesto que el judío tiene ventaja, por supuesto que la circuncisión le aprovecha. ¿Por qué? Porque ningún pueblo como el pueblo de Israel, que fue dada tanta gracia por Dios, por ser el más pequeño, dice Dios en el libro de Deuteronomio, te llamé. No porque eras especial, no porque eras algo grande, no el más insignificante. Y Dios llamó y va a formar la nación de Israel, empezando con un hombre, Abraham. Y de Abraham, Isaac. Y de Isaac, Jacob. Y de Jacob, las 12 tribus. Y de esas 12 tribus, la tribu de Judá, que le van a dar a la tribu de Judá, a la humanidad, lo que después viene a ser el rey David. Y del rey David, como descendiente del rey David, vendría el Mesías, Cristo Jesús. Y lo vemos en las genealogías, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. María como descendiente de David. Y por lo mismo Jesús entonces ahora es descendiente de David y es el que va a ocupar el trono de David de manera eterna. Esa es la promesa en 2 Samuel 7 y eso está escrito. Entonces, ¿de qué le aprovecha? Mucho, dice Pablo. Mucho al pueblo de Israel. Aquí dice, en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros tenemos una Biblia en las manos, hermanos. Nunca se nos olvide. Podemos tener este libro en las manos porque Dios le confió la palabra de Dios a los judíos. Y en eso, de manera excelsa, de manera maravillosa, los judíos fueron tan fieles. Cuando los judíos estaban copiando los textos
que habían sido recibidos directamente de Dios al profeta. Dios le hablaba al hombre y el hombre escribía lo que Dios le estaba diciendo. Y ahora ese se convertía en un documento que los judíos después comenzaron a copiar. Y el riguroso proceso para copiar un texto bíblico era más allá de lo que nos imaginamos. Cuando escribían una página, tenían estos pergaminos, la preparación del material era cosa increíble, pero la preparación de la persona que iba a escribir copiando este texto, y comenzaron a escribir, se bañaban, se cambiaban, agarraban una pluma nueva cada vez que iban a empezar y comenzaban a escribir y contando las letras y todo este procedimiento. Si cometían un error que ya era, por ejemplo, dos párrafos o en el último párrafo ya terminando el capítulo o el libro que fuera y cometían un error, no lo borraban, destruían el libro entero y volvían a comenzar otra vez con todo el procedimiento. Tan cuidadosos fueron los judíos a quienes se les confió la palabra de Dios. Tantos murieron por esto y a través de los años todas estas cosas maravillosas que sabemos hacer. Un día vamos a hacer un estudio cómo es que nosotros obtuvimos la Biblia que tenemos hoy en día. Maravilloso, de veras. Pero los judíos fueron fieles en eso. En 1947, cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto y descubrieron el libro de Isaías ahí en uno de esos jarrones que encontraron. Y tienen ese libro en el museo en la ciudad de Jerusalén. Y si alguna persona va ahí con una Biblia en hebreo, aunque no hables hebreo, pero puedes ir ahí y ve en el libro de Isaías y puedes ver letra por letra que no se cometió ningún error. Ahora, esa copia en ese museo fue escrita 200 años antes de que naciera Cristo Jesús. Esa copia, no es el original, pero es una copia del original. Imagínate la manera en que estos judíos fueron fieles. A ellos les fueron confiadas las escrituras. Y te puedo dar versos y versos y versos, pero Pablo dice, ¿de qué ventaja tiene? Pues mucho. ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Mucho. Fueron el pueblo escogido de Dios. Dios los ha guardado, Dios los ha protegido. Mira cuántas cosas han pasado. Y sin embargo, allí existen. Después del año 70, cuando Tito, el general romano, entró a la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad completamente. Del año 70. Y no volvieron a ser una nación, sino imagínate. Después de tantos años, casi 2000 años de no existir como nación, vienen ahora, regresan a su territorio y se declara de nuevo el territorio como el territorio para la nación de Israel. 1947. Y estamos hablando de tantos años de no haber existido y de todas estas cosas que tuvieron que pasar. Pues nos indica que debe haber alguien que los protege. Y ya sabemos. Entonces, ¿de qué le aprovecha? De mucho, Pablo dice. A ellos les fue confiada la palabra de Dios y nosotros debemos decir, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios por haber guardado al pueblo de Israel para que nos dieran lo que hoy conocemos como la Biblia. Entonces en el verso 3 empieza a presentar estas objeciones y por supuesto estas objeciones se presentan con la idea de que reciban una respuesta. Estas son objeciones que demandan respuesta. La primera de estas objeciones es acerca de la fidelidad de Dios. Y dice, ok, si en verdad le aprovecha a los judíos la circuncisión, le aprovecha que Dios los ha guardado porque a ellos les confiaron la palabra de Dios. Si les aprovecha de eso, dice, entonces la pregunta es aquí. Y esta pregunta Pablo mismo la está postulando, la está haciendo. Porque no se olviden que Pablo, después de su llamado, se convirtió en un evangelista, un misionero, que va de pueblo en pueblo llevando el mensaje de la palabra y va enseñando la palabra de Dios y plantando iglesias. Y en cada lugar que va tiene este conflicto con los fariseos de la secta a la cual él pertenecía. Y donde quiera que va Pablo, ahí lo van siguiendo estos fariseos a tratar de contrarrestar o de contradecir más bien lo que Pablo está diciendo.
Y Pablo va y predica un evangelio que dice, no, porque por gracia sois salvos. Y ahí vienen estos atrás, ya leímos Gálatas, esa es toda la carta de Gálatas precisamente por ese punto. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, la ley no salva a nadie, la circuncisión no salva a nadie, la salvación es por gracia, no lo merecemos, Dios nos la ofrece, la recibimos por fe y ni siquiera la fe de nosotros es un don de Dios para que, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Ahí va Pablo predicando el evangelio y ahí van los judíos atrás de él. Ajá, si es por gracia. Entonces, si por gracia, miren lo que dicen ellos. Si la gracia es, a pesar de que no la merecemos, abundante en el pecado, dice entonces, pues vivamos más en pecado para que abunde más la gracia. Qué cosa más tonta. Y sin embargo, esas son las acusaciones que le hacen a Pablo. Por eso aquí está diciendo. Pablo pone la pregunta por todas estas veces que le han preguntado esta cosa. Pues qué, si algunos de ellos, ¿quién? Los judíos. ¿De qué les aprovecha la circuncisión? ¿De qué les aprovecha a ellos, dice, el ser judío? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿de qué les sirve a los judíos ser judíos? ¿De qué les sirve a los judíos la circuncisión? ¿De qué les sirve la ley? ¿De qué les sirve que les hayan confiado en la palabra? Si muchos de ellos, ese es el punto. Por eso mira aquí como dice, sí, algunos de ellos, sí, y en efecto sí es verdad, dice, eso es lo que significa. Cada vez que vemos sí, esa sí es condicional, es una cláusula condicional que dice sí, y en efecto sí es verdad. ¿De qué les sirve ser judíos? ¿De qué les sirve la circuncisión? ¿De qué les sirve que a ellos les fue confiada la palabra de Dios? Sí, y en efecto ellos han sido incrédulos. La pregunta entonces, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, si ellos recibieron la palabra, se supone que recibiendo la palabra todos debían haber confiado. Esa es la implicación. Pero el hecho es de que no fue así. De hecho, la mayoría no confiaron. Entonces, dos cosas aquí. O falló la fidelidad de Dios, o qué fue lo que falló aquí. Es por eso dice, ¿se nulifica la fidelidad de Dios? Ese es un caso que se está poniendo. La incredulidad de los judíos nulifica la fidelidad de Dios. Es decir, porque ellos fueron incrédulos, Dios va a decir, bueno, yo pensé que iban a ser más fieles, que iban a responder, pero dado que no es así, pues entonces ya no voy a ser fiel. Esa es la mente del tonto, así dice el necio, esa es la palabra. Esa es la mentalidad. Y eso lo escuchamos en la iglesia muchas veces. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve estar leyendo la Biblia? ¿Para qué me congrego? ¿De qué me sirve ser religioso? Esa es la misma pregunta. Y la pregunta aquí, ¿acaso la infidelidad de Israel es que nulificó la fidelidad de Dios? La respuesta, miren cómo enfáticamente Pablo contesta. No, de ninguna manera. Jamás ese sea el caso, esa es la manera. No hay una manera más enfática de contestar que este. Ese es un triple negativo. No, no, no. Así es como originalmente está escrito. No, 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 de ninguna manera, jamás sea este el caso. Antes bien, Dios es siempre verdadero. El que miente es el hombre. Y eso lo podemos vivir en una aplicación práctica. A ver, ahora quiero tocar aquí un tema. Aunque no avancemos, ¿ok? No vamos a las carreras de todos modos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación en donde cuestionamos si Dios todavía va a seguir siendo fiel a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en donde sabemos que fallamos? Sabemos, hicimos mal. Y nos encontramos cuestionando si Dios todavía se interesa en nosotros. Porque bien podemos pensar en que, no, pues yo me he congregado y yo he estado ahí y yo siempre fui y todo esto y yo hice y todo lo demás. Yo pensé que eso me iba a ganar el favor de Dios. Pero parece que no. Entonces, ahora esa persona
por el desánimo que vino, porque se encontró en una situación donde estaba padeciendo, y eso le hizo pensar como que no es bueno suficientemente y que todo esto, entonces ahora se alejó de las cosas de Dios. Pero el asunto es este. El hecho de que tengamos problemas y dificultades no significa de ninguna manera que Dios ha dejado de ser fiel. Somos responsables delante de Dios. Job dice, ¿acaso adoraremos a Dios en las buenas solamente y no también en las malas? Jesús nos dijo, en el mundo padeceréis tribulación, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pedro nos dice, de hecho les voy a leer lo que Pedro dice porque es maravilloso, me encanta. Pedro le escribe a las iglesias en esta región de Capadocia, de Galacia, del Ponto, y les dice a ellos cosas maravillosas acerca del por qué la fe debe permanecer intacta. Les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, aquí está, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la razón por que tu fe está siendo probada, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo Jesús. A este Jesús al que amas sin haberlo visto, dice el verso 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, vamos a pasar por un tiempo en que vamos a ser probados y vamos a pasar por dificultades, y la fe tiene que ser pasada por el fuego para que se pruebe de que es verdadera, de que es genuina y que no hay nada falso en ella. Entonces, aquí dice, si algunos de ellos siendo incrédulos, entonces la incredulidad de ellos nulifica la fidelidad de Dios. Jamás, nunca sea el caso, de ninguna manera. Dios seguirá siendo fiel porque Dios no es hombre, Dios no miente. El hombre es el que falla, pero cuando el hombre falla, no quiere decir que falló porque Dios falló. Cuando el hombre falló es porque en su decisión eso es lo que él quiso hacer. Así que el cuestionamiento aquí, ¿falló la fidelidad de Dios? Por supuesto que no, Pablo dice. Dios va a continuar siendo fiel, no importa lo que sea. Entonces, ¿de qué manera está diciendo? Es que como cristiano, dice, como creyente, pues tenemos una responsabilidad. Pero si acaso Dios ya nos abandonó, entonces, ¿de qué sirve la responsabilidad? La responsabilidad es porque aun cuando Dios permita ciertas dificultades y ciertas cosas en tu vida, es porque Dios tiene un propósito. Aquí va el punto. Dios nunca desperdicia las lágrimas de sus hijos. De nuevo, Dios nunca va a desperdiciar las lágrimas de sus hijos. Los judíos en este caso estaban pensando, diciendo, es que nosotros le fallamos a Dios, nosotros no nos comportamos a la altura. Y porque eso es verdad, dice, entonces quiere decir que Dios ha dejado de ser fiel a nosotros. ¿Acaso es que el Dios de toda gracia y misericordia se ha olvidado de su gente a quienes Él escogió y les dijo que eran su pueblo escogido? ¿Y solamente porque ellos pecaron? Y si eso es verdad, que Dios abandonó al pueblo de Israel porque ellos pecaron, entonces ¿dejó de ser fiel Dios? No. Y si los ha abandonado, entonces ¿cuál es el propósito de asistir a la iglesia? Si cuando yo falle también Dios me va a abandonar. De ninguna manera. Lo que dice aquí, y suena para todos, porque ¿acaso no todos hemos fallado delante de Dios? Por supuesto que sí. Y Pablo dice, no. A pesar de las veces que nosotros fallamos y en la manera en que fallamos, Dios va siempre a honrar su promesa.
Y cuando el Señor dijo, he aquí que yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, esa es su promesa y Él la va a cumplir. No importa cuánto pecaste, si ese es el punto que quiero hacer. No importa cuánto fallaste, en qué fallaste, si eres creyente en Cristo Jesús, lo que vas a padecer es la consecuencia de tu pecado. Pero aquí el punto principal, aún en lo peor de tu pecado y en las fallas de lo que has caído, Dios nunca te va a abandonar. Dios va a dejar que trates con las consecuencias de tu pecado. Pero todas las veces que has fallado delante de Dios, debes recordarte que en cuanto confieses tu pecado, en cuanto corras a Dios, Él está dispuesto a perdonarte. El hecho de que te portaste de una manera injusta y que fallaste y que caíste en cualquier cosa, no quiere decir que Dios ya te desechó o que la fidelidad de Dios ya falló para siempre. Por supuesto que no. En Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Nunca te dejes engañar por el enemigo que te acusa. Una vez que caíste, el enemigo es como ese pescador que es muy habilidoso. Sabe qué carnada usar para atraparte. Y una vez que te comiste la carnada con todo y el anzuelo, entonces comienza a atraerte. Y una vez que te lastimó, una vez que te atrapó, ahora comienza a acusarte y te dice, qué tonto. ¿Cómo caíste tan miserablemente? ¿Y todavía crees que Dios te va a amar así? Perdón, ¿todavía crees que Dios se interesa por ti? Por supuesto que sí, porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana. Yo vine a Jesús y Él me recibió, Él me perdonó mis pecados y ahora soy de Él, le pertenezco a Dios. Mi identidad es en Cristo Jesús, vivo en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, dice, la vivo en la carne y la vivo en el Hijo de Dios por fe, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y la promesa de Dios es de que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si es eterna, no se termina y no se acaba por algo que tú hiciste. Y si es por gracia, no la terminas tú. La inicia Dios por su gracia. Dios te conoce, Dios te recibe, Dios te perdona, Dios te cambia. Dios te hace de un pecador empedernido a un hijo de Dios. Tu identidad es ahora, soy primero que nada un hijo de Dios. Y no importa cuando fallé, no importa cuando pequé. Y confesé mi pecado y la Biblia me dice que Él es justo y fiel para perdonarme y la sangre de Jesús me lava de toda iniquidad, de toda maldad. Esa es la confianza que tengo en el Señor, esa es mi vida. Dios va a seguir siendo fiel a pesar de nuestras infidelidades. Eso debe ser siempre en nuestra mente clarito y realidad en nuestro corazón. Dios seguirá siendo fiel a pesar de mi infidelidad. Dios no está condicionado a que si yo soy fiel, entonces Dios no sería fiel. Dios sería solamente alguien que nos está dando y no sería por gracia, sería como un pago, una recompensa por ser buenas personas. Enséñenle a sus hijos y no les anden chantajeando a sus hijos de que pórtate bien y te doy $1. Dios no es así contigo. Pórtate bien porque esa es la manera en que le agradas a Dios. Pórtate mal y vas a cosechar las consecuencias de tu desobediencia, de tu rebeldía. Si te portas bien, agradas a Dios. No tengo por qué pagarte, eso es lo que debes hacer de por sí. Pero si te portas mal, vas a cosechar las consecuencias de la chancla. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidad de enseñarte a que vivas delante de Dios con el temor de Dios en el corazón. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy vivimos en un tiempo pero tan atravesado, tan de cabeza, tan, de verdad, sin sentido. Hoy para que el chiquillo no esté haciendo berrinche, dale el teléfono, dale dale lo que sea. No, porque si lo haces que sea infiel desde niño, si lo estás corrompiendo desde niño, si lo estás chantajeando desde niño, cuando sea un hombre, así va a comportarse. Y no hay nada de eso en la Biblia. Enséñale que hay consecuencias por su pecado. ¿Te recuerdas de David? Adulteró, mintió y en el último de los casos asesinó a un hombre inocente por causa de su maldad y de su pecado. Pero cuando reconoció su pecado y corrió a Dios, en el Salmo 51, contra ti y contra ti solamente he pecado. Confesó su pecado delante de Dios y fue perdonado de su maldad. En la Biblia se habla de una mujer que se llamaba Rahab.
Era una prostituta, ¿no es cierto? Y sin embargo, Dios la perdonó y la usó para su gloria. ¿Y qué tal Pedro? ¿Acaso Pedro no se arrepintió de lo mal que hizo cuando negó a Jesús 3 veces? Y el Señor le había dicho, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y lo hizo 3 veces, de una vez. Y luego lloró amargamente. ¿Acaso Dios no lo perdonó? El punto es que Dios va a juzgar tu pecado. Por supuesto que va a juzgar tu pecado. ¿Y cómo? ¿Vas a tener que pagar las consecuencias de tu pecado? La Biblia dice en Gálatas 6:7, no te equivoquéis, no erréis, dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Esa es la gran verdad de la Biblia. Pero, sin embargo, después que tu pecado ha sido juzgado, Dios perdonará tu pecado. Y Dios, al perdonar tu pecado, va a probar que Dios y su gracia son más grandes que tu pecado, no importa qué tan horrible haya sido. Proverbios 28:13 dice, aquel que cubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y lo abandona, recibirá misericordia. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. No, el hecho que los judíos fallaron, y sí fallaron horriblemente. En el capítulo 5, en el Evangelio de Juan, están hablando con Jesús los judíos y los fariseos precisamente, y le están diciendo de cosas y prácticamente en rebeldía. Nosotros tenemos la ley, le dicen los judíos a Jesús, y Jesús les dice, pues no importa que tengan la ley, no han escudriñado las escrituras. Escudriñen las escrituras porque las escrituras hablan de mí. En el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, Jesús le dice, no me presuman de Moisés, porque ellos le están diciendo, Moisés llevó a nuestros padres por el desierto y les dio el maná que cayó. Y Jesús dice, bueno, ¿y dónde están nuestros padres? Vuestros padres comieron maná en el desierto, pero todos están muertos. ¿Y acaso quieres decir que Abraham es nuestro padre, que todo eso? Todos están muertos. Y ahí Jesús le suelta la bomba, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Capítulo 6, están pero súper enojados. Este es el punto, dice Jesús. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si no crees en mí, nunca tendrás vida eterna. Ahora sí están enojados. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, están todavía en esta discusión con los líderes religiosos. Y se burlan de Jesús y le dicen, pues nosotros siquiera sabemos quién es nuestro padre. Nuestro padre es Abraham. Jesús dice, si vuestro padre fuera Abraham, las cosas que Abraham hizo, harían ustedes también. Pero no están haciendo lo que hizo Abraham. Más adelante les dice, Abraham vio mi día y se regocijó en él. Ahora sí, dice, estamos seguros de que tienes demonio. ¿No hemos dicho que tienes demonio? Ahora sí estamos seguros que tienes demonio. Ni siquiera tienes 50 años. ¿Y cómo dices que...? Jesús dice, antes... qué maravilloso pasaje, en verdad. Qué maravilloso pasaje. Lo voy a leer tal como está escrito porque no quiero... de ninguna manera corromper el texto. Pero así, con esas cosas, y así como yo, así como usted, así como nosotros, Jesús dice a ellos, el punto es que creas en Cristo Jesús y que creas viviendo que Jesús es fiel, es verdadero, que Dios te ama. Dice, ellos le estaban diciendo, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dice en el verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy debía ser ahí con letra mayúscula, porque esa es la misma letra cuando en Éxodo se apareció Dios a Moisés en la zarza que estaba ardiendo y le preguntó, ¿quién eres? Y le dijo, dime tu nombre para que le diga a Faraón cuando le pida que deje ir a tu gente. Y Dios le dijo, yo soy, es mi nombre.
Por eso nosotros ahora usamos el nombre Jehová, porque en realidad es el tetragramatón, esas palabras que son solamente, que no se pueden pronunciar, que no lleva vocales, solamente las consonantes, y en esa manera se escribe Yahweh. Yo soy el que soy, el Dios autosuficiente, el Dios todopoderoso. Jesús les dice estas cosas y vean la reacción de ellos en el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Se enfurecieron tanto que decidieron matar a Jesús en ese momento. Pero estaban diciendo que eran hijos de Abraham y aún así estaban llenos de pecado en su corazón. En el capítulo 9 del Evangelio mismo de Juan, Jesús sana a un hombre ciego. Y una vez que sanó al hombre ciego, ellos vienen a reclamarle al ciego y le dicen, dinos, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué dice ese hombre es un pecador? Y le están acusando a Jesús por haber sanado al ciego. Y el ciego les dice, pues yo no sé mucho, pero una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me quieren oír. ¿Por qué quieren ir otra vez? Para mí dice que ustedes quieren hacerse discípulos de Jesús. Se injuriaron más y se ofendieron más. Tú eres discípulo de Jesús, dice, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿En serio? Es decir, nosotros tenemos la ley. ¿Ves lo que están diciendo? Y el ciego les dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es este hombre, y a mí me abrió los ojos. Esto sí sé, dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces dice, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ellos le dicen, ¿tú qué nos vienes a enseñar? Tú naciste del pecado. ¿Acaso ahora crees que eres nuestro maestro? El hombre ciego, se enojaron tanto con él que lo sacaron, lo expulsaron. Jesús habla con él y le dice, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Pero quién es Jesús? Dice el ciego, ahora que puede ver, para que yo crea en él. Jesús le dice, ¿le has visto? Es el que habla contigo. El ciego le dice, creo, Señor. Y le adoró. Entonces, concluimos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Nomás podemos ver punto 1, ¿ok? Pero está bien. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha. Le fue confiada la palabra de Dios. Fueron celosos guardianes de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. ¿De qué les aprovechó? De mucho. Dios ha sido un Dios misericordioso con ellos y los ha guardado aún a pesar de que ellos no reconocen la gracia de Dios. Pero muchos de ellos fallaron. Bueno, igual que nosotros también fallamos hoy en día. ¿Y porque ellos fallaron quiere decir que Dios dejó de ser fiel? Jamás eso suceda, de ninguna manera. Porque Dios es fiel aún a pesar de nuestra infidelidad. En punto principal, la aplicación es esta. La infidelidad del creyente no nulifica la fidelidad de Dios, lo que nos da un grandísimo gozo en nuestro corazón y decimos, gloria a Dios, aleluya. Porque cuántas veces hemos fallado y eso de saber que a pesar de ser infiel, Dios sigue siendo fiel, eso me hace ser todavía más responsable y adorarle y amarle y agradecerle por ser tan bueno y compasivo con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te exaltamos, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.